Trabajo final del tercer parcial de la asignatura Redes Industriales. Tema: línea de embotellado. Equipo 3. Contenido. Primero vamos a hablar sobre la descripción del proceso para entenderlo. Continuaremos con el diagrama esquemático que nos permitirá conocer las conexiones físicas del PLC. Continuaremos con la guía GEMA que, como su nombre le indica, es la guía para realizar el proceso. También hablaremos sobre la aplicación de la norma ISA para el diseño de la HMI y finalmente hablaremos del funcionamiento del proceso. Ahora hablaremos sobre la descripción del proceso. Como podemos observar, se trata de una línea de embotellado. A continuación hablaremos con más detalle sobre este proceso. Bien, ahora hablemos sobre el inicio del proceso. Como podemos observar, el proceso va a iniciar cuando se energice la banda transportadora y esta, que está accionada por un motor que es el main conveyor, va a trasladar las botellas a lo largo del proceso. Bien, ahora hablemos sobre el inicio del proceso. Como podemos observar, tenemos la banda transportadora principal, que esta va a ser accionada por medio del motor 1 o main conveyor. Esto va a dar inicio al proceso y va a transportar a lo largo de esta banda a las botellas. Ahora hablemos sobre los componentes para la detección. Cuando las botellas ya se encuentran en la banda principal, van a pasar por una primera estación donde se van a encontrar los siguientes sensores, que van a permitir detectar la presencia de la botella, conocer el tamaño de la botella y verificar el estado de la botella para saber si está rota o no. Ahora hablaremos sobre el llenado. Después que las botellas ya han sido identificadas por su tamaño y también se ha verificado que están en un buen estado, continuamos por el llenado. En esta estación se va a activar un tubo de llenado, como podemos observar, y va a llenar del contenido en la botella dependiendo del tamaño, por lo que tenemos el large fill o small fill. Hablaremos sobre la estación reciclaje. Cuando las botellas rotas son detectadas en la banda transportadora principal, estas van a ser desviadas hacia la estación denominada reciclaje. En esta estación consta de diferentes componentes como el motor Scrap Conveyor para esta banda transportadora. También tenemos el motor para asegurarnos de que muela el vidrio y que llene a las cajas en su totalidad. Y este es el motor Grider. Para detectar la presencia de la caja en esta sección se realizará por medio del sensor de presencia. Después de que las botellas que hayan presentado algún tipo de defecto hayan sido desviadas hacia el reciclaje y las botellas que no presentaron defectos hayan sido llenados según su tamaño, pasan al taponado, donde se va a energizar un pistón para sellar las botellas independientemente de su tamaño. Ahora hablaremos sobre la clasificación. Finalmente, después de que las botellas grandes y pequeñas fueron taponadas y estas no presentaron defectos, pasan a la sección de clasificación donde van a ser trasladadas a diferentes bandas según su tamaño. Cuando la botella es pequeña, va a trasladarse hacia la banda inferior que está accionada por el motor driver. Aquí pasarán solamente las botellas pequeñas y en la banda principal se mantendrán las botellas grandes para su clasificación. En los modos de marcha para este proceso tenemos tres: el automático, el semiautomático y el manual. En el modo automático se realizarán las siguientes acciones. El proceso en la línea principal será ilimitado, es decir, las botellas pasarán sin tener un número fijo. También se llevará los registros de la cantidad de botellas rotas, grandes, pequeñas y además de las cajas que pasarán por el reciclaje. En el modo automático se realizará lo siguiente: se ingresa la cantidad de botellas que desea llenar el automatismo y este funcionará hasta que la cantidad se cumpla. Y por último tenemos el modo manual, que realizará lo siguiente: si el operador presiona el botón inicio, encenderá los tres conveyors, el principal, el de reciclaje y el de clasificación. Al presionar el botón paro, el operador encenderá las dos compuertas y el cilindro de las tapas. Y cuando el operador presione el botón Enter, encenderá una secuencia. Primero, accionará el tubo de llenado y después el cilindro de llenado para botella grande o pequeña. Ahora hablaremos sobre los estados del proceso. El paro fin de ciclo.
Si el proceso se encuentra en el modo de marcha automático, semiautomático o manual, el operador al presionar por 5 segundos el botón inicio, el proceso llegará a un fin de ciclo y en el caso de encontrarse botellas, estas saldrán y finalmente el proceso se detendrá. El paro en estado determinado. Al encontrarse el modo de marcha en automático o semiautomático, el operador podrá detener el proceso en cualquier instante al presionar el botón paro. Finalmente tenemos el paro de emergencia. Si en el proceso se encuentra en modo de marcha automático, semiautomático y manual y este presenta defectos, el operador podrá presionar por 5 segundos el botón paro y detendrá el proceso en. Para realizar el automatismo visto en la explicación, decidimos usar un PLC SLC505 con dos módulos. Un módulo de 16 entradas digitales y un módulo con 16 salidas digitales. Esto debido a los requerimientos que tenemos tanto en las entradas como en las salidas. Este PLC está alimentado por 24 voltios DC y por 220 voltios a 60 Hz. Tiene su conexión respectiva a tierra y las referencias de 0 voltios DC y a neutro. El módulo de 16 entradas está conectado tanto a 0 voltios DC como a 24 voltios DC para realizar la señal. Y tenemos en la entrada 0 un pulsador Start normalmente abierto. En la entrada 1 el pulsador Stop normalmente cerrado. Tenemos en la entrada 2 el selector de modo A, en la entrada 4 el selector de modo B, en la entrada 5 el selector de modo C. Tenemos en la entrada 6 o IN 5 el pulsador de Enter. En la entrada 6 tenemos el sensor que detecta la botella. No tenemos conectado nada a las entradas 7 y 8. En la entrada 9 tenemos el sensor que nos indica si es que el tubo ha bajado para el llenado. En la entrada 10 tenemos el sensor de llenado grande. En la entrada 12 tenemos el sensor de llenado pequeño. En la entrada 13 tenemos el que detecta el tubo. En la entrada 15 tenemos el detector de las cajas para las botellas que están rotas. Y en la entrada 13, que me faltó decir, tenemos el sensor que detecta si es que la botella está rota. En la parte de las salidas hemos utilizado todas las 16 salidas de este módulo. Son salidas digitales. Digitales. Está alimentado a 220 voltios porque con ese voltaje van a funcionar las bobinas seleccionadas, las electroválvulas seleccionadas y también las luces seleccionadas. En la entrada 0 tenemos conectado el motor la bobina de los contactores para el conveyor principal. En la salida 1 tenemos la bobina para el conveyor que lleva la basura. En la salida 2 tenemos el conveyor que hace el desvío de botellas, el que saca las pequeñas o las grandes, las llenas. En la salida 3 tenemos en cambio para el motor que muele las botellas rotas que se reciclan. En la salida 4 tenemos la compuerta, el accionamiento, la electroválvula que acciona la puerta para tirar las botellas dañadas a la basura. En la salida 5 tenemos la válvula que acciona la compuerta para desviar las botellas si son grandes o pequeñas. En la salida 6 tenemos la electroválvula que acciona el cilindro para bajar el tubo de alimentación. En la salida 7 tenemos el que determina que si la carga es grande, la electroválvula que abre la compuerta para cargar las botellas grandes. En la salida 8 la electroválvula para abrir la compuerta de la carga pequeña.
En la salida 9 tenemos igual la electroválvula que acciona el cilindro para poner las tapas en las botellas. En la salida 10 tenemos la luz indicadora de RON que está prendida cuando está en funcionamiento. En la salida 11 tenemos una luz que indica si es que la botella es pequeña. En la salida 12 una luz que indica si es que la botella es grande. En la 13 una luz que indica si es que la botella está rota. En la salida 14 una luz indicadora de que la caja está en su posición, la caja que va a llevar las botellas recicladas. Y por último, en la salida 15 tenemos la luz de paro. Entonces, eso era en cuanto al diagrama esquemático de control. En cuanto al diagrama esquemático de potencia, pues tenemos de los 4 motores que vamos a utilizar. 3 de ellos son conveyors y uno es un amolador. Por lo tanto, hemos seleccionado los 4 motores como trifásicos con una especificación de línea de 220 voltios AC a 60 Hz. Todos llevan su guardamotor, como se ve aquí. Todos están conectados a los contactores de sus respectivas bobinas que vimos en el diagrama esquemático. Y también hemos seleccionado los motores, todos de la marca Siemens por facilidad. Pasamos ahora a la guía GEM. Entonces nuestro proceso, como cualquier otro, va a comenzar en A1, en parada de estado inicial. De aquí podemos movernos a los 3 modos que hemos visto antes, al A, que es el automático, al B, que es el semiautomático, y al C, que es el modo manual para comprobar el estado de los actuadores. Entonces, si presionamos Start y está seleccionado el modo o A o B, pasamos al modo de producción normal. En este modo, dependiendo de si estamos en A o en B, ya se ha explicado antes, pero en A, en el modo automático, va a llenarse las botellas automáticamente e indefinidamente. En cambio, en el modo B, nosotros debemos ingresar el número de botellas que queremos llenar y cuando se llegue a ese número, pues otra vez se volverá a la parada de estado inicial. Entonces de aquí podemos pasar a la parada pedida si aplastamos el stop, y de aquí pasamos a parada obtenida, y si es que esta es parada de estado, y si es que le damos otra vez en Start, pues volvemos a la producción normal. También podemos salir de este modo aplastando Start. Si estamos en producción normal y aplastamos Start, pues vamos a una parada de fin de ciclo. Entonces se llena la última botella que se esté llenando, se la envía al conveyor de desvío para que salga y ahí se acaba el ciclo. Y de la parada de fin de ciclo volvemos a la parada en el estado inicial. Como decíamos, de la parada en estado inicial, si es que está seleccionado el modo C, pues vamos a las marchas de verificación, las que no tienen orden. Entonces aquí, dependiendo de qué actuador queremos accionar, pues presionaremos uno u otro pulsador para accionar individualmente cualquiera de los actuadores. Para salir de este modo, pues únicamente debemos poner el selector en A o en B, que nos lleva a la puesta en estado inicial, y de la puesta en estado inicial pues deberá no estar presionado ni el start, ni el sensor de proximidad, ni el de parada para que se pueda pasar a la parada de estado inicial. Por último, la parada de emergencia. Si mantenemos presionado el stop durante 5 segundos, iremos a la parada de emergencia, que se detendrá absolutamente todos los actuadores en el estado en el que se encuentren, excepto la válvula de llenado, las cuales se van a cerrar por obvias razones. Para salir de aquí debemos presionar el Start, ahí vamos a la preparación posterior al defecto, y para rearmar presionamos el Start durante 5 segundos, de esa forma vamos a la puesta en estado inicial y así podemos seguir con el proceso de manera normal. A continuación hablaremos sobre las cláusulas para el diseño del HMI. Consideramos la cláusula 4.1 que nos permitió tener dos clases de usuarios, el de supervisión y de monitoreo, donde el de monitoreo solamente podía observar lo que sucedía en el proceso y el de supervisión es el que puede darle cambios al automatismo.
También tenemos la cláusula referente al color, donde al activarse o desactivarse consideramos el color gris y el color blanco. Ahora hablaremos sobre el nivel de supervisión. Como podemos observar, tenemos el nivel 1 donde tenemos los modos de marcha automático, semiautomático y manual, y esto se debe a la cláusula de diseño 5.1.1 donde representamos el automatismo en 2D, nada en 3D para no alterar la atención del operador, y como pueden observar aquí también indicamos el número de cajas que se va a llevar a cabo. Ahora, como podemos observar, tenemos la pantalla de nivel 2 donde tenemos los colores grises como fondo de pantalla, y también tenemos el color gris oscuro para el automatismo. En el caso de que ya se encuentre en marcha el automatismo, para indicar los actuadores se da el color blanco, y cuando estos se encuentran desactivados será el color gris. Ahora hablaremos un poco sobre la presentación del texto. Como pueden observar, está en el idioma español y con mayúsculas y minúsculas para la facilitación de la lectura. También tenemos, en el caso de la cantidad de botellas, para que el operador tenga referencia de la variable de proceso, aquí se mostrará el número que se encuentra en el automatismo. Igual en este nivel es el semiautomático, el operador podrá ingresar el número de botellas que quiere que se cuente. Ahora nos encontramos en la pantalla del nivel 2 para manual. Como pueden observar, tenemos una gráfica de tendencias, también tenemos los botones para iniciar o parar y activar o desactivar las bandas. De igual manera, esto sucederá en las electroválvulas, y también tenemos la parte de navegación para cambiar de marcha o para dirigirnos hacia la parte principal. Aquí podemos observar las alarmas que se van a presentar cuando el automatismo presente fallos. Finalmente tenemos la parte de monitoreo, donde solamente se podrá observar cómo se encuentra el automatismo y su proceso. Tenemos las luces indicadoras para los modos de marcha, el funcionamiento, y también la parte de navegación para irnos hacia la ventana principal.